Hola a todo mundo, buenos días. El día de hoy lo que vamos a utilizar para esta sesión de Excel es cómo convertir una celda a formato de lista, la función buscar H y cómo trabajar con gráficos. En este ejercicio que tenemos aquí es un libro de 2 hojas. La primera dice calificaciones, en la cual, como podemos ver, son los datos de calificaciones de un grupo, y en la segunda hoja tenemos básicamente nada más un espacio en blanco para colocar aquí el gráfico de calificaciones. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es completar los datos faltantes para después poder hacer el gráfico. Bueno, en la celda que contiene el número de alumnos, lo que vamos a hacer es contar cuántos alumnos tenemos. En este caso, para no estar contando alumno por alumno, se utiliza la función contar a. Escribimos contar y nos aparecen varias opciones. Contar lo que hace es cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Como aquí nosotros no estamos considerando números, sino nombres, esta función nos va a servir. Por ejemplo, si selecciono contar y selecciono la columna de alumno, nos muestra 0. Esto es porque ninguno de estos contiene números o no son considerados como números. Es decir, puede ser que tengan números, pero si es, por ejemplo, un código o clave de algún producto o así, pues no lo va a considerar como un valor numérico. Es por ello que tenemos que utilizar la función contar a, que es la última, contar a. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Hacemos doble clic y seleccionamos a los alumnos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos aparece que son 11 alumnos. Aquí por la dimensión de los datos, pues los podemos contar de manera manual para corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Si tuviéramos más datos, para no contarlos uno por uno, seleccionamos la función contar a. Otra manera de verificar es seleccionar el rango y en la parte inferior derecha nos indica el recuento, es decir, todos los datos que contienen, todas las celdas que contienen datos. Y son 11, por lo tanto está correcto. Para asignatura, lo que queremos hacer aquí es que nos muestre el promedio de cada asignatura. En asignatura, para no escribir, por ejemplo, español y después matemáticas y así uno por uno, para verificar, nos desplazamos a la pestaña de datos y buscamos el grupo de herramientas de datos. Y de ella seleccionamos validación de datos. Es un icono que tiene dos celdas, una con palomita y otra con una X al parecer. Hacemos clic y nos muestra un formulario de validación de datos. En permitir, seleccionamos lista y origen, el encabezado de las asignaturas. Presionamos Enter y aceptar. Y ahora nuestra celda se convirtió en una con formato de lista. Y a la derecha aparece un icono, el cual nos va a mostrar una lista desplegable. Al hacer clic, nos aparecen las mismas asignaturas que tenemos nosotros en la tabla. Por ejemplo, ciencias naturales, español, etcétera. Ahora lo que tenemos que hacer es que nos dé el promedio con base en la asignatura seleccionada. Para ello, en la parte de abajo de la tabla, vamos a escribir de nuevo los encabezados. Hay varias formas de poder hacer esto. Una es seleccionar
las asignaturas, luego control C para copiar y hacemos clic en la celda donde queremos que empiecen a pegarse. En este caso sería la celda B23. Presiono control V y me aparece el mismo encabezado. Esta es una opción muy rápida, pero si en dado caso yo cambio el encabezado, a lo mejor este se llama gramática, no me va a mover esto, no me lo va a cambiar. Presiono control Z para revertir y ya tenemos otra vez español. La otra forma es escribir igual, selecciono el encabezado y me aparece español. Lo desplazo a la derecha y lo que hizo fue desplazarse la fórmula, es decir, en este caso la celda B23 es igual a la celda B10 y la celda B10 tiene español. Como lo tengo de manera relativa o móvil, al arrastrarlo a la derecha también se desplaza la celda de la fórmula. Si lo hubiera dejado fijo, por ejemplo, hubiera presionado F4, todas me van a aparecer como español porque se mantiene una escala, perdón, una selección absoluta. Bueno, voy a revertir con control Z. Y ahora lo que sigue es poner los promedios. Escribo igual, promedio, y de argumento selecciono toda la columna correspondiente a esa asignatura. Todas las calificaciones de esa asignatura. Lo dejo móvil porque lo que me interesa es poder desplazarlo a la derecha. Y cierro paréntesis. Ahora arrastro la fórmula a la derecha y me da los promedios por asignatura. Si en este caso nosotros no queremos trabajar con tantos decimales, nos vamos a la pestaña de inicio y vamos a nosotros vamos a quitar los decimales que tiene extra. Por ejemplo, en el grupo de herramientas llamada número aparecen dos opciones: aumentar decimales y disminuir. Le quitamos decimales hasta quedarnos con 2, por ejemplo, o inclusive con 1. Es decir, hasta el número de decimales que tenga una significancia, un impacto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un decimal, pues todavía tiene mm, un valor significativo. Ya más decimales, pues ya no tiene tanto sentido ponerlos. Ahora, lo que hacemos en la celda del promedio, escribimos igual, buscar H. En la sesión pasada utilizamos la función buscar B, que hacía mostrar los datos o el dato que quisiéramos de un valor buscado, pero si estaban distribuidos de forma vertical. En este caso, como los datos están distribuidos de forma horizontal, seleccionamos buscar H. De valor buscado sería la asignatura, coma, en la matriz buscar en, seleccionamos la tablita que hicimos con los promedios. Aquí no afecta si lo dejamos de manera absoluta o relativa porque no vamos a desplazar la celda, simplemente vamos a seleccionar el rango, coma, indicador de filas. La primera fila tiene las asignaturas y la segunda los promedios. Vamos a seleccionar la segunda fila, por lo tanto escribimos 2, coma, ordenado. Yo recomiendo utilizar falso porque nos va a mostrar el valor nos va a buscar el, ¿cómo decirlo? El resultado, en este caso el promedio, de la palabra exacta español. Esto nos ayuda para ver si nosotros tenemos, por ejemplo, discrepancias
en, en la forma de nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera escrito en lugar de español, espanol, o matemáticas, pero sin acento. Cerramos paréntesis y nos muestra el valor. En este caso nos lo muestra con todos los decimales. Lo que hacemos es quitar decimales, entonces lo dejamos hasta 7.8. En la asignatura, si yo lo cambio a ciencias naturales, me muestra 8.4, lo cual es correcto. La otra forma sería la siguiente. Nosotros vamos a copiar esta tabla, pero trabajarla desde cero. Es decir, vamos a borrar esto, pero en una copia de esta hoja. Lo que hacemos para copiar la hoja es ponemos el mouse sobre la hoja calificaciones, clic secundario o clic derecho, y en la opción mover o copiar hacemos clic y seleccionamos la opción crear una copia. Le damos a aceptar y ya nos aparece otra hoja llamada calificaciones y entre paréntesis 2. Esto quiere decir que es la copia de calificaciones. Podemos nosotros desplazar esta hoja a la derecha arrastrándola, es decir, hacemos clic con el mouse y dejamos el mouse apretado hasta la posición donde queramos colocarla. Si se dan cuenta, conforme vamos arrastrando la hoja, nos aparece un triangulito en negro. Espero que lo puedan apreciar. Aquí nos indica la posición entre qué hoja y qué hoja ponerlo. Si lo arrastro a la izquierda de calificaciones, me lo va a mandar al inicio. Si lo pongo entre calificaciones y gráfico, me lo va a mandar entre estas dos. Bueno, para borrar en este caso filas, seleccionamos las filas que queremos borrar. Podemos nosotros seleccionar fila por fila, es decir, primero seleccioné la fila 23 y luego la fila 24. Para seleccionar varias filas, lo vamos haciendo mientras dejamos apretado el botón control. Esta es una forma. Y la otra, selecciono la primera fila y luego me voy hasta la última, pero antes de presionarla tengo que verificar que yo estoy apretando el, el botón mayús, que sería la flechita que apunta hacia arriba en el teclado. Y así podemos nosotros seleccionar pues todo un rango, es decir, sin estar seleccionando una por una. Aquí borramos la fila 23 y 24 y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las calificaciones, pero de otra manera. Vamos a copiar el mismo encabezado. Aquí no hay problema si nada más copiamos y pegamos, porque se va a mantener estos valores iguales para todos los casos. Es decir, por ejemplo, español no va a cambiar de nombre ni matemáticas. Si en dado caso trabajáramos con valores o con celdas que pudieran cambiar de valor o de nombre o así, pues aplicamos lo que hicimos en la hoja de calificaciones. Igual y seleccionamos la celda. Es decir, si aquí le cambio la asignatura de español a gramática, me lo va a cambiar en automático. En este caso, pues no hay tanto problema. Después, lo que hacemos es escribir la celda que contiene nuestro primer dato. En este caso, nuestra primera calificación de español sería B11. Escribo igual, dirección,
Y la función dirección lo que va a hacer es generarnos una referencia con base en los datos que le demos de fila y columna. En este caso, fila sería 11 y la columna sería 2. Los siguientes datos vienen los siguientes argumentos vienen en corchetes, quiere decir que nosotros no es necesario que los escribamos, los podemos hacer, pero pues para este ejercicio no es necesario. Por lo tanto, solamente con fila y columna es suficiente. Cerramos paréntesis y damos enter. Pero, ¿qué pasa si nosotros manejamos simplemente puros números? Al momento de desplazar nuestra, nuestra fórmula, nos va a dar el mismo valor, porque 11 y 2 son valores estáticos. Por lo tanto, con la fila no hay problema, ¿no? Porque estamos trabajando con la fila 11. Pero en cuestión de columna, sí cambia en este caso. Por lo tanto, vamos a escribir en la parte de arriba el número de columna. Para este caso, por ejemplo, la columna A sería la columna 1, B sería la columna 2, C la columna 3 y así sucesivamente. Vamos a completar los datos hasta 7, que sería la columna. Y lo que hacemos es sustituir, en este caso, de la celda B24 la fórmula, que tiene aquí de dirección 11 y 2, y de columna, en lugar de 2, seleccionamos la B22. Esto va a hacer que nuestra columna esté en función del valor que tiene la celda de arriba. Ahora hacemos lo mismo, pero en lugar de la fila 11, lo hacemos con la fila 21, que es la que contiene el último dato. Fila 21, columna, seleccionamos la celda B22 relativa, enter. Y ahora seleccionamos las dos celdas que tienen la fórmula. Esto va a hacer que al desplazarlo a la derecha, la fórmula se vaya aplicando en las siguientes celdas. Y ya nos genera la referencia. B11 es la celda que tiene el primer dato o la primer nota, que sería la de Arturo. Y la última, B21, es la referencia de la celda que contiene la última nota, que sería la de Pablo. Ahora lo que hacemos es agrupar estas dos para generar una referencia. Escribimos igual, concatenar. Como texto 1 seleccionamos la celda B24 que contiene o que nos muestra el valor de B11, coma, abrimos comillas, dos puntos, comilla, coma, y después la que tiene escrito B21 y cerramos paréntesis. Y ahora nos muestra cómo es una referencia escrita de un rango, es decir, aquí nos muestra de B11 a B21. Si arrastro la fórmula, pues lo que hizo fue concatenarnos, es decir, agrupar los datos. Y ahora tenemos nuestras referencias. En la función promedio vamos a escribir una cadena más larga de fórmula. Aquí lo que vamos a hacer es borramos todo lo que tiene la celda de promedio. Escribimos igual, después llamamos a la función promedio, en número lo que tenemos que hacer es llamar a la función indirecto. La función indirecto tiene ¿cómo decirlo? La función de convertir una referencia escrita
en un valor lógico. Por ejemplo, si yo selecciono como referencia este valor de la celda B26 que tiene una cadena, le doy clic, cierro paréntesis de indirecto y promedio y me da el promedio de estos datos. Es decir, es como si yo hubiera escrito literalmente promedio y selecciono estos datos. Esto nos ayuda bastante, por ejemplo, si tenemos referencias móviles. Bueno, regresando al tema, borramos el B26 y como referencia escribimos la función buscar h. Y en buscar h seleccionamos nuestra tabla, desde el encabezado hasta la última referencia concatenada. Aquí no hay problema si lo dejamos relativo o absoluto, porque no vamos a desplazar la fórmula, coma. Perdón, me estaba fallando algo. Voy a borrar lo que había puesto de la función buscar h. En valor buscado selecciono la asignatura, coma. En la matriz selecciono la tablita que hicimos del encabezado hasta la referencia, coma. En indicador de filas voy a ver cuál es la fila que tiene las referencias. Sería 1, 2, 3, 4, es la cuarta fila, coma. En ordenado selecciono falso, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis y otra vez. Enter y me aparece 8.4, que es la de ciencias naturales. Y si nos vamos a la hoja anterior de calificaciones, sí es 8.4. Si selecciono, por ejemplo, geografía, es 8.0 el promedio, lo cual es correcto, geografía 8.0, y así sucesivamente. Bueno, ya con esto vimos lo que es la función promedio, indirecto y buscar h. Estas funciones vamos a trabajarlas después para los siguientes ejercicios para que quede más claro el funcionamiento de estas. Y ahora vamos a concluir con el gráfico. Para el gráfico, lo que vamos a hacer es poner un gráfico de barras de todas las notas por alumno y por asignatura. La forma más rápida es que nosotros seleccionemos todos los datos que tienen calificaciones, es decir, la matriz de notas, y nos vamos a la pestaña de insertar. Y en el grupo de herramientas de gráficos seleccionamos la de barras o la de columnas agrupadas. Hacemos clic y ya nos aparece la gráfica. Le doy clic secundario a la gráfica y me voy a la opción seleccionar datos. Hago clic y si se dan cuenta me aparecen diferentes valores. Le doy modificar y el encabezado lo asocio con una celda que contiene el nombre de la asignatura. Hago lo mismo con las siguientes. Ciencias naturales. La siguiente es historia. Y ya. Y para editar el eje horizontal, hacemos clic en editar y seleccionamos los nombres de los alumnos para que nos aparezca en el gráfico. Aceptar. Como para cambiar el título del gráfico, lo que podemos hacer es seleccionar en este caso el cuadro de texto del título y le cambiamos el nombre que queramos, por ejemplo,
calificaciones. Si queremos nosotros editar el eje vertical, es decir, la escala de calificaciones, le damos doble clic a donde están los valores y nos aparece a la derecha lo que es un cuadro para dar formato al eje. En los mínimos está bien porque nosotros podemos manejar desde 0 hasta 10, pero en la cuestión de máximos aquí se corrige a 10. Después apretamos Enter y ya nos recorre la escala de 0 a 10. En unidades viene 2 que son principales, es decir, que nuestra gráfica va a mostrar de 0 a 10 de 2 en 2, y secundarias 0.4 es si nosotros tenemos habilitadas las barras horizontales secundarias, nos mostraría la división. En este caso pues no afectaría este escala, pero en principales lo voy a hacer a 1. Presiono Enter y ya me muestra la escala de 0 a 10. Ahora este gráfico lo que vamos a hacer es pegarlo en la hoja de gráfico. Para ello, ya que lo tengo seleccionado, presiono Control X, me desplazo a la hoja del gráfico, selecciono el rango en el que quiero que aparezca y pongo Control V. Y ahora lo que voy a hacer es ajustar el tamaño del gráfico al recuadro para que se vea mejor. Si se dan cuenta, el gráfico, tanto en los lados como en las esquinas, tiene unos circulitos. Estos círculos son los que nos van a permitir ajustar el tamaño, tanto horizontal, vertical como diagonal. Ahora en este gráfico nosotros podemos agregar o quitar elementos. Al hacer clic en el gráfico se habilita lo que es un grupo de pestañas llamado herramientas de gráficos. Nos vamos en diseño y en la opción de agregar elemento nosotros podemos agregar o quitar ejes, agregar o quitar títulos, el título de gráfico, etiqueta de datos, etcétera. Por ejemplo, en título de eje, si yo habilito el eje horizontal primario y también habilito el eje vertical primario, aquí puedo nombrar a mis ejes. Por ejemplo, el vertical serían las calificaciones. Y en el horizontal le puedo poner alumnos. El encabezado puede ser calificaciones por asignatura. Ahora también yo puedo cambiar los colores de las barras. Por ejemplo, si yo selecciono cualquier barra azul, en automático se seleccionan todas. Me voy a la parte o a la pestaña de formato y yo puedo cambiar el color de relleno. Por ejemplo, puedo cambiarlo a un azul más oscuro o a un rojo, guinda, verde, etcétera. Por ejemplo, en este caso lo puedo cambiar por un azul marino. La de matemáticas lo puedo cambiar por un guinda. Ciencias naturales lo puedo cambiar por verde. Historia por naranja. Geografía puede quedarse con ese azul. Y civismo, pues lo puedo dejar de cualquier color. Como ya tenemos un verde seleccionado, pues podemos ya sea seleccionar cualquiera de los que ya están preestablecidos, o nos vamos a la opción de más colores de relleno. Al hacer clic nos aparece una paleta de colores. Aquí podemos escoger el que queramos, o en la opción de personalizado nos deja crear nuestro color. Por ejemplo, yo puedo arrastrar el mouse en toda esta paleta de colores y
seleccionar pues la cantidad de luz, ¿no? Si quiero que tenga toda la cantidad de luz o nada de luz. Hacemos clic en aceptar y ya nos la pinto de color que quisimos. Y aquí ya tenemos nuestras calificaciones por asignatura y por alumno. Y bueno, ya con esto pues vimos cómo insertar gráficos, cómo agregar y quitar elementos, cómo editar los datos y otras funciones más. Pues espero que la clase del día les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia que tengan, no duden en escribirme en mi correo personal y profesional. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.